Muy bien, apreciados estudiantes, tenga nuevamente buenas noches en esta nueva clase que vamos a tener, previo a lo que será nuestro segundo examen. Ya pudimos rendir nuestro primer examen, este sábado les voy a entregar las calificaciones para que ustedes puedan ya ir tomando en cuenta en cuánto ha sido su calificación. Sin embargo, de aquí en adelante hasta el jueves, en estas dos clases vamos a encargarnos de repasar lo que será esta segunda parte, ¿no? Un poco vimos la clase pasada acerca de ya la cuestión de la ética política. Me imagino que muchos de los que están aquí presentes tienen muchas ideas que compartir, ¿no? Porque es un tema muy amplio, es un tema que genera diversas ideas y puede generar un debate amplio, ¿no? Yo realmente quedé sorprendido por las aportaciones que dieron los compañeros, muy buenas ideas, buenas posturas, a pesar de las diferencias que pueda llegar a haber, en lo que uno puede tener, ¿no? En su criterio político. Me pareció interesante cada intervención y más que seguro que muchos tal vez no hemos quedado con las ganas de decir muchas cosas, ¿no? Sin embargo, vamos a proceder con la clase. Vamos a hablar ahora en la cuestión ética, ¿no? Que tiene que ver la ética y la relación con la política. Luego vamos a ver lo que es la ética profesional, ¿no? Si bien vimos la ética deontológica, que es el deber, ¿a qué se menciona con ética profesional? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta clase porque ya para mañana yo tendré un pequeño repaso, pero el día jueves vamos a seguir repasando porque aún falta temas que ver. Pero para ganar tiempo, ya mañana ustedes tendrán un documento ahí para poder repasar, ¿no? Pero como ustedes han visto en este primer examen, es a no confiarse, ¿no? A veces uno puede decir el documento está ahí, lo voy a estudiar, pero también puede ingresar preguntas, evidentemente, de los apuntes que ustedes tomen, lo que se les dice en clase. Es siempre importante que tengan la participación y puedan estar en clase, ¿no? Entonces, agradecerle por esta oportunidad, por estar esta noche nuevamente. Voy a llamar la lista y luego comenzamos con nuestras clases. Sherin Arias, Buenas noches, doctor. Presente. presente. Gledys Arias, Gledys Arias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Noche Luz Victoria Burgos, Presente, doctor. Nelly Chacón, Adán Ángel Chuquimia. preguntado de presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Cuellar. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jorge Rubén Cuellar. Presente, doctor. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ginés Manuel Delfín. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Luis Santi Flores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Hidalgo Nexer Martínez. Presente, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches a su persona. Buenas noches. Carlos Alberto Orellana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hermelindo Ortiz. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. María Isabel Padilla. María Isabel Padilla. Ángel Hernán Portugal. Aquí, doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Omar Rueda López. Omar Rueda. Sí, presente, Alicia. Ana Gabriela Santos. Presente, Alicia. Cristina Anaí Vázquez. Cristina Anaí Vázquez.
Primo Javier Vidal. Primo Javier Vidal. Muy bien. ¿Alguien no ha llamado? Tal vez. A mi doctor, ¿Cuál era su nombre? Perdón. Julia Maybe Ugarte. Ah, Julia Maybe Ugarte, ¿no? Muy bien. Voy a volver a anotar. Doctor, yo, Yulisa López. Ya. Yulisa López, sí, estoy con la lista Gracias. pasada. Buenas noches a las dos, y seguramente ya debe estar actualizado. No he entrado a la plataforma, pero acá las estoy anotando para registrar a las dos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al avance. Vamos a tener un avance de corrido, ¿no? Para que así de esa forma, podamos tener una clase, llevadera, diríamos, en el sentido de que podamos avanzar lo que tenemos que avanzar y luego poder tener unos minutos tal vez, y poder terminar la clase unos minutos antes de lo que acostumbramos siempre, ¿no? Esto con el objetivo de poder trabajar también, lo que va a ser el repaso. Yo tengo que enviarles ese documento. Mañana va a estar en plataforma. Si ustedes me tienen paciencia, hasta más tardar en la noche. Y de esa forma, si alguien tal vez no puede descargar o alguna diapositiva le falta, yo siempre les rogaría que ustedes me escriban, ¿no? A mi privado. No, no duden en hacerlo. Estamos siempre para atender o responder cualquier duda, cualquier pregunta. Y de esa forma, porque bueno, los grupos, se nos ha reiterado hoy, ¿no? Que los grupos que tenemos en el cual yo estoy con ustedes, tenemos prohibido subir ahí, documentación, ¿no? Es decir, diapositivas, compartir, más que todo algunos materiales. Por algo se nos pide siempre trabajar con la plataforma, ¿no? Ustedes han podido ver en la plataforma, están todos los materiales que hemos venido trabajando. Y los que hoy avancemos también estarán ahí. Ya, también esta clase que va a ser grabada, si alguien la quiere ver, de igual forma esta noche trataré de subirlo. Pero vamos a avanzar. Habíamos visto entonces una introducción en la cual más que todo yo dejé dejé que prácticamente ustedes sean los protagonistas, ¿no? El compartir buenas ideas, su forma de pensar. Porque a estas alturas noto que en el grupo, bueno, muchos tenemos ya diversas experiencias, alguno tal vez ha pasado por la función pública, alguno tal vez trabaja actualmente en la función pública, alguno tiene tal vez un criterio definido ya en las cuestiones políticas, y bueno, es enriquecedor siempre escuchar las diversas posturas, ¿no? En eso consiste que la clase sea beneficiosa, y me ha parecido interesante podernos introducir de esa forma en la última clase, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos compete a nosotros estudiar eso, ¿no? Porque es cierto que hablar de política es algo amplio, ¿no? Y la ciencia política es la que se encarga especialmente de eso. Pero nosotros tenemos que hablar de ética realmente, ¿no? Porque en eso consiste la asignatura. Hablar de ética en las cuestiones políticas, porque bueno, lo hemos visto de diversas maneras, hemos ido analizando eh, lo que es desde la religión, hemos ido viendo desde la filosofía, los griegos, hemos visto la parte deontológica, y bueno, en esta ocasión vamos a tratar este asunto, ¿no? Y ya posteriormente, para lo que va a ser nuestro último examen, nos centraremos en la ética jurídica, la cual en gran parte vamos a trabajar con el libro El alma de la toga. Muy bien, ética política. Vamos a adentrarnos un poco en la historia. Un rasgo característico de la ética en la antigüedad es su inseparabilidad de la política, ¿no? Desde Platón y su discípulo Aristóteles. La idea de constitución de la polis, habíamos dicho que polis es la ciudad, ¿no? De ahí deriva el término política. Está impregnada desde el principio de que la ciudad debe ser gobernada por gobernantes sabios, justos y virtuosos, ¿no?
es de Aristóteles, por ejemplo, la afirmación de que el hombre es un animal político. Habíamos visto de que especialmente los griegos tenían ese pensamiento, sobre todo Platón, ¿no? Si uno analiza a Platón, Platón dice de que tenían que gobernar las personas sabias, ¿no? En este caso proponía a los filósofos. Es un hombre que está esencialmente destinado a vivir juntos en la polis y solo entonces se da cuenta de sí mismo como un ser racional. Diríamos de que, bueno, la política va de la mano, ¿no? En la parte histórica. Si uno diría, ¿dónde surge todo ese modelo que hoy, o ese sistema que nosotros hemos adaptado en nuestro continente o en el mundo entero? Diríamos de que, bueno, entre los griegos, los romanos nos dieron ese modelo, ¿no? Tanto político, tanto jurídico. Es decir, que las culturas antiguas, de alguna forma, su civilización, sus sistemas, ha contribuido en el desarrollo en la sociedad para imitar esos modelos, ¿no? Entonces los griegos fueron, diríamos, los primeros en darle vida a la ciencia política. Recordemos que la filosofía es la primera ciencia que estudian los griegos y bueno, a través de la filosofía surge la política como una ciencia, surge el derecho y van a surgir otras áreas interesantes, ¿no? Por eso yo les destacaba la importancia de la filosofía en la historia, ¿no? Por eso les destacaba el papel de los griegos en nuestra historia, ¿no? Porque ellos nos han dado ese modelo de alguna forma, ¿no? O ellos han sido los primeros en debatir cómo construir el Estado, ¿no? Entonces, si bien ellos tenían un modelo, una idea, pareciera que en la actualidad se ha tergiversado en esencia, en práctica, diríamos, ¿no? Hoy en día la política es visto como algo malo, ¿no? Cuando su fin, diríamos, que era de buscar una organización y de buscar un mejor beneficio colectivo, ¿no? Es decir, de que las personas puedan ser atendidas de la mejor manera por aquellos que sirven desde el Estado público, ¿no? Desde la función pública. La relación entre ética y política ha adquirido formas y valores muy diferentes a lo largo de la historia humana. A partir de una fuerte relación entre ética y política en la antigüedad, una ruptura entre ellas en el Renacimiento y la modernidad temprana. Una crisis de valores característica de la contemporaneidad hasta una propuesta actual de acercamiento entre ellos. Es decir, de que si bien la propuesta de los griegos era importante, a lo largo del tiempo se ha ido tergiversando, se ha ido cambiando ciertos aspectos, ¿no? Y se ha ido perdiendo tal vez los valores, la ética que estaba camuflada en la política, ¿no? Como que la política, el uso del poder ha sido dañado, ¿no? Y la gente ha buscado en ella un mecanismo para poder servirse a través de las demás personas, ¿no? A través del poder, poder gozar de muchos beneficios, ¿no? Entonces se ha perdido esa esencia de servicio, esa esencia de servicio que propone la ética de hacer el bien a los demás, ¿no? Porque servir en definitiva es hacer el bien. Entonces yo recomiendo mucho, no sé si ustedes ya en otra asignatura, pero probablemente tal vez les toque leer lo que es el libro El Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. Es un libro bastante interesante para entender un poco la filosofía del derecho, por ejemplo, ¿no? Cómo está formado el Estado, cómo debe ser la justicia. Es decir, que es un libro muy, muy interesante, ¿no? Lo pueden descargar. Yo recomiendo que si tal vez lo pueden adquirir, es un libro que también recomiendo. Esta semana lo he estado leyendo y me ha parecido bastante interesante, ¿no? Ya tenía noción, ya había escuchado de buenos comentarios del libro, pero es una obra bastante clásica en la cual Rousseau propone lo siguiente, ¿no? Cuando habla de política. Aquellos que quieren tratar la política y la moral por separado nunca entenderán que nada sobre ninguno de los dos. Es decir, de que si vamos a trabajar la moral o la ética por un lado y la política por el otro, Rousseau dice ustedes no entienden nada, ¿no? Porque no pueden ir divididos, tienen que estar juntos, son compatibles, van de la mano, ¿no? Entonces, si yo preguntaría en el examen, ¿cuál es la opinión de Rousseau entre la política y la moral o la ética? Rousseau consideraba de que tienen que estar en armonía, tienen que trabajar en conjunto, no tienen que ir separadas, ¿no? Entonces, él en su libro llamado El Contrato Social, ese se llama su libro, propone esa idea, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ir analizando. Entonces, es un libro bastante interesante que yo
recomiendo leer el contrato social. No sé si ya tal vez en otra asignatura lo han hecho, o tal vez posiblemente más adelante. Pero con certeza es un libro que pasa en manos de abogados, es un libro que pasa en manos de politólogos, de filósofos, porque es un libro que habla mucho del aspecto social, el derecho y la política, ¿no? Cómo se congenian este asunto, ¿no? En la formación de un Estado. Entonces, a ver un momento, se me ha colgado acá la diapositiva. Entonces diríamos de que Rousseau tiene ese pensamiento y les diría de que es casi seguro que esa posible pregunta ingrese en el examen, ¿no? Porque luego vamos a ver a otro personaje que tenía un pensamiento diferente al de Rousseau. Él consideraba de que la ética y la política no pueden trabajar juntas, ¿no? Que tienen que ir por un campo distinto. Algo que obviamente el pensador Rousseau no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, también cuando hablamos en el debate en clase, la mayoría de ustedes, sus compañeros, prácticamente coincidían, ¿no? Evidentemente, una de las razones, tal vez de la crisis que vemos muchas veces en las personas que nos gobiernan, las autoridades, se debe a que no hay la formación de la ética, ¿no? Y habíamos notado desde la primera clase de que la ética es un hábito, ¿no? Es un hábito que debemos ir cultivando, es decir, a través de un estilo de vida, ¿no? Y muy probablemente, si una persona llega al poder y no ha practicado lo que son los valores, evidentemente puede ser perjudicial para los demás, ¿no? En algún momento el expresidente de Uruguay, José Mujica, ¿no? Él dijo, las personas no cambian con el poder, ¿no? Simplemente revela lo que son. Es decir, de que a veces nosotros podemos haber conocido un amigo, algún conocido y cuando ingresa tal vez a un cargo, diríamos, que genera mucho poder, a veces notamos un cambio de persona, ¿no? Decimos, pucha, se ha agrandado, ¿no? Y a veces no es simplemente que haya cambiado, sino en definitiva esa persona siempre ha sido así. Ahora está demostrando, está revelando lo que es, ¿no? Lo que verdaderamente es. Porque una persona que tiene valores, una persona que tiene ética, diríamos, no cambia. Es una persona que va a seguir actuando de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que los valores son principios, ¿no? Es algo que nosotros no negociamos, es algo que no se venden, es algo que queda por siempre en nosotros, ¿no? Y a ese nivel debemos alcanzar como profesionales en cuestiones éticas, ¿no? En la práctica de valores especialmente. Vamos a volver a abrir la diapositiva, está teniendo una falla. Entonces, es importante saber, ¿no? Que Rousseau tenía ese pensamiento. Como les digo, es muy probable que ingrese en el examen, ¿no? Escríbame el pensamiento de Rousseau entre la cuestión ética y política, ¿no? Bueno, Rousseau consideraba que deben ir en armonía, son compatibles y no pueden ir por separada, no puede existir una división entre las cuestiones éticas con los asuntos políticos. Muy bien. Ahora sí, yo creo que va a funcionar. Entonces, diríamos, de cuál era la opinión de los griegos. Yo les decía de que había en la clase pasada, un intercambio de opiniones entre Platón, que era el maestro de Aristóteles, ¿no? Por un lado, Platón defendía el modelo de la república, ¿no? Es decir, el Estado perfecto, lo cual sería una utopía, ¿no? Utopía significa un mundo perfecto, ¿no?
pero sabemos de que la perfección no existe. Hay ideologías políticas que nos pueden decir, aplicando este modelo, ya sea el socialista, comunista, el capitalista, vamos a llegar a un estado ideal, ¿no? Pero la realidad es que no hay perfección, ¿no? Por eso es que siempre yo les decía, hay que hacer ese balance autocrítico, ¿no? Más allá de cuán parcializados estemos tal vez con alguna ideología, darnos cuenta de que no hay una ideología perfecta, ¿no? No existe, ¿no? Aunque Platón por algún momento pensaba que si gobernaban las personas sabias, se podía llegar a ese nivel, ¿no? Pero queda demostrado de que en el mundo en el cual vivimos eso sería una utopía, ¿no? Es decir, por ejemplo, que podamos erradicar tal vez la maldad de este mundo, ¿no? Es decir, que ya no haya violencia, no haya injusticias, no, siempre va a haber, pues, ¿no? No podemos alcanzar ese nivel de perfección. Por eso es que el derecho, como les decía, va a seguir vigente siempre. Muchas ciencias sociales han quedado estancadas en el tiempo, ¿no? La filosofía, la sociología, la teología, la historia, pero bueno, el derecho aún sigue vigente, por eso la carrera que ustedes han optado es preponderante, ¿no? Tiene, vamos a decir, repercusión en la actualidad y lo seguirá teniendo. Entonces, Platón decía de que un estado feliz y justo se consigue si cada uno realiza la función que le corresponde, donde los productores y guerreros obedecen a los gobernantes, ¿no? Platón proponía eso, ¿no? Pero Aristóteles, por otro lado, decía que no defiende ningún modelo utópico, es decir, para Aristóteles no puede existir la perfección, pues, ¿no? Cualquier régimen político puede ser útil según las circunstancias, el pragmatismo. El hombre es un ser social por naturaleza. La finalidad de la política es servir al bien común, lograr una vida feliz y satisfactoria para sus ciudadanos. Diríamos de que Aristóteles era un poco más realista, ¿no? Él decía de que no podía llegarse a una perfección, pero que de alguna forma sí se podía construir un estado sólido, un buen estado, ¿no? A través de la sociedad, a través de la armonía de las personas y bueno, a través del bien común que pueden otorgar los ciudadanos, ¿no? Es decir, de que Aristóteles propone en su libro La política que la política se crea como un servicio, ¿no? Si las personas estamos dispuestas a servirnos unos a otros, como él decía, ¿no? En la ética teleológica, de que cuál es el secreto de la felicidad, si tú le preguntabas cómo ser feliz a Aristóteles, él te decía haciendo el bien, practicando tu ética. Cada vez que tú hagas el bien a los demás, te vas a sentir bien, ¿no? Aristóteles proponía eso, ¿no? Entonces él decía que si trabajamos en conjunto, podemos mejorar, ¿no? Pero bueno, habría que buscar, como ustedes la vez pasada proponían, ¿no? Niveles altos en la educación, ¿no? Y poner un modelo estándar enorme, ¿no? Algo que tal vez nos falta un montón, ¿no? No solamente diríamos en nuestro país, sino en América Latina, ¿no? Reformar tal vez nuestra educación en muchos sentidos, para que así formemos ciudadanos de bien, ¿no? También tiene que haber un compromiso en el núcleo familiar, el cual es la familia, en donde se puedan trabajar valores y bueno, el colegio pueda complementar esto, ¿no? Y ya en nuestra etapa formativa como profesionales en la educación superior, de alguna forma ya ir practicando, ¿no? Entonces, hay dos opiniones ahí, ¿no? El idealista político, ¿no? Entonces yo puedo decir, ¿qué considera un idealista político? Porque puede haber un grupo que considera que esto es lo ideal en la política, ¿no? Respetar las leyes y los principios que la legitiman, el fin no justifica los medios, busca la justicia, no comercia con estados que no respeten los derechos humanos, creen que los seres humanos pueden entenderse y cooperar, ¿no? Una persona que considera estos puntos se lo considera un idealista, ¿no? Es decir, una persona que busca tal vez de alguna forma buscar una perfección, ¿no? Como yo les decía, cuesta, ¿no? Realmente encontrar que todo esto se dé cumplimiento, ¿no? Sin embargo, hay gente que propone aún estas alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que considera un idealista político, ¿no? Pero podría preguntarle, ¿cuál es la postura de un idealista político, ¿no? ¿Qué considera él que es beneficioso desde la política para la sociedad? Que se deben respetar las leyes, ¿no? Que se debe buscar la justicia y bueno, un montón de otros asuntos
que podríamos seguir viendo, ¿no? A ver, vamos a avanzar. Entonces, idealismo significa eso, ¿no? La búsqueda de una perfección, ¿no? Es la búsqueda de un crecimiento, un progreso, eh, pero vemos que cada vez es más lejano, ya sea en todo aspecto, ¿no? Es decir, de que a veces los seres humanos podemos idealizar una ideología política y decir, este es el modelo correcto, ¿no? Por esto, pero en realidad siempre ha habido falencia, ¿no? Podríamos idealizar a un amigo, a una pareja, ¿no? Pero siempre nos damos cuenta de que no hay perfección. Y cuando idealizamos, muchas veces quedamos defraudados o frustrados, ¿no? Por eso diríamos de que no hay mucha garantía tal vez en poner nuestra confianza en autoridades o en alguna ideología política, porque no existe la perfección, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que sí se pueden ir trabajando y se pueden ir mejorando, ¿no? Si no, hay que ver en el otro lado del mundo, por ejemplo, ¿no? Países como, por ejemplo, Noruega, diríamos los países nórdicos, ¿no? El otro día veía, o Dinamarca, veía de que los índices son bajos, ¿no? En cuanto a delincuencia, las cárceles cada vez están vacías, se debe a que hay un trabajo previo en la educación, ¿no? Y evidentemente se ha podido erradicar, de alguna forma la violencia, ¿no? La delincuencia, que obviamente debe ser que hay en esos países, ¿no? Pero hay, diríamos, con relación acá de manera mínima, ¿no? Por eso es que la gente dice, los países como Europa, Asia, la calidad de vida es alta. Alta en el sentido de que tú puedes vivir más tranquilo, alta en el sentido de que tu economía es más solvente porque el trabajo que tú obtienes allá es mejor remunerado. Entonces, de diversas formas, ¿no? Eso se eleva la calidad de vida, ¿no? Pero bueno, en América Latina aún nos debemos diríamos, a un estancamiento en cuanto al progreso, ¿no? Y mucho se debe tal vez al factor político, ¿no? A que las personas que han tenido el poder en sus manos de cambiar de alguna forma la realidad, ya sea la educación, la salud, la justicia, de alguna forma no lo han llevado a cabo, ¿no? Entonces hay ese estancamiento, por eso se nos denomina un tercer mundo, ¿no? Entonces estamos muy alejados tal vez de otras realidades que en otros países se ponen en marcha. Voy a volver a intentar, parece que... Entonces es importante saber ese aspecto. Muy bien. Entonces vamos a ver, seguida les voy a mostrar a un personaje que pareciera ser rival de Rousseau, porque realmente no coincidía en muchas cosas con Rousseau, ¿no? Y es un filósofo italiano de mucha trascendencia, ¿no? Él escribe un libro que se llama El Príncipe, por ejemplo, ¿no? Yo recomiendo leer ese libro también. Lo leí hace unos años atrás. El Príncipe me pareció una obra interesante de aquel filósofo de nombre Niccolo Maquiavelo, ¿no? Habrán escuchado decir, ¿no? Es un plan maquiavélico, ¿no? Porque, bueno, a Maquiavelo se lo toma muchas veces como una persona extrema en algunas ideas, ¿no? Especialmente su fuerte de él era el campo político, ¿no? Es muy estudiado en las ciencias políticas, pero antes de hablar de él, así como hay un idealista, también existe lo que son los realismos, es decir, las personas más realistas en los asuntos políticos, ¿no? Es decir, que el realismo diría de que el gobernante debería ser astuto, ¿no? Saltearse la ley si este beneficia a su nación. Es decir, acá hay un estilo de una viveza, ¿no? Una viveza más criolla. Es decir, de que el otro lado, el idealista, nos dice tenemos que hacer esto, ¿no? Seguir un camino bien perfecto, ¿no? Pero hay otro caso de que se propone en la política el realismo, ¿no? Hay gente que dice, no, el gobernante por rato tiene que ser astuto, ¿no? Tiene que saber gobernar.
Y si hay algo que realmente beneficia a su nación, entonces tiene que saltearse la ley, ¿no? Luchar contra el crimen, contra todos los medios, ¿no? Interesante este aspecto. Por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele ha tomado una, una postura muy fuerte contra la delincuencia, ¿no? Contra las pandillas, las maras, que durante mucho tiempo en ese país hacían lo que querían, ¿no? A tal punto de que hoy se han llenado las cárceles en El Salvador y el presidente ha sido tajante, ¿no? De cómo debe ser el trato a los presos, ¿no? Y eso ha llevado a que instituciones como derechos humanos tal vez no estén en acuerdo por el trato que se le está dando a los delincuentes, pero en definitiva el país ha respaldado eso, ¿no? El país ha dicho al crimen hay que luchar contra todo y hay que tener mano pesada, ¿no? Y al final el pueblo le ha dado un respaldo, diríamos, ¿no? Entonces, puede que por un lado un idealista nos proponga eso, ¿no? No hay que sobrepasar los límites, pero un realista nos diría, no, contra los delincuentes hay que actuar contra todos los medios, ¿no? Posibles, ¿no? Evidentemente las leyes hoy en día condicionan, diríamos, a las autoridades, muchas veces se ha dado el caso de oficiales, ¿no? De que al ver una situación en Argentina, especialmente he visto mucho que se ha dado eso, ¿no? En defensa propia han actuado, han sacado su arma, han disparado a un delincuente y luego le han venido procesos, ¿no? Evidentemente, porque le ha quitado la vida a una persona y entonces instituciones como derechos humanos han intervenido en una situación como esa, ¿no? Pero la gente, el pueblo social, ha rechazado eso porque la gente dice, se ha procedido de la mejor manera porque ante los delincuentes hay que tomar una postura radical, ¿no? Entonces el realismo político propone eso, pues, ¿no? Hay gobiernos que evidentemente actúan con mano pesada, ¿no? Diríamos que en Japón, por ejemplo, en los países asiáticos, el narcotráfico es muy controlado, ¿no? Hasta tal punto de que puede llegar a una condena de pena de muerte, ¿no? Entonces eso hace de que se radique de alguna forma la delincuencia, ¿no? ¿Qué más diría un realista político? Por ejemplo, no comprometer el bien de su nación por defender los derechos, ¿no? Ser realista y pensar que solo el mundo respeta la fuerza, ¿no? Entonces, yo considero de que en algún momento los seres humanos queremos ser idealistas, ¿no? Queremos que las cosas marchen para bien, pero por otro lado también en algunos momentos somos realistas con la realidad, ¿no? Y sabemos de que se debe proceder de otras maneras, que hay excepciones. Nicolás Maquiavelo, así como Rousseau proponía que no puede haber diferencia, distanciamiento entre la ética y la política, Maquiavelo dice que sí debe haber. A Maquiavelo no le interesa la ética clásica. Él se preguntará qué es obrar bien en la política, en la vida pública, y formulará una ética política. Es aquí donde influirá su concepción de lo político para enunciar dos éticas distintas. Una para el gobernante y otra para el gobernado, ¿no? Interesante, ¿no? Maquiavelo dice, tiene que haber dos éticas, una que le conviene al gobernante y otra para los gobernados. Es por eso que en su libro El Príncipe, Maquiavelo dice de que el gobernante debe ser una persona dura, ¿no? Una persona que maneje un carácter rígido, ¿no? Que realmente sea, que se sienta intimidado por los demás, porque si el pueblo le teme, él va a poder controlar a las personas. Y si él es bueno, va a mostrar debilidad, diría Maquiavelo, ¿no? Entonces él tiene que ser una persona rígida, una persona que realmente aplique sanciones duras, ¿no? Y así el pueblo pueda temerle y a través de ese temor él pueda beneficiarse, ¿no? Maquiavelo propone esa alternativa. ¿Qué más? Vamos avanzando porque hay muchas cuestiones más que analizar con relación a esto. Muy bien, acá hay una opinión del compañero Hidalgo. Creo que Bukele está actuando de forma realista para actuar el día de mañana de forma idealista y sea un futuro próspero. Interesante, es cierto, ¿no?
Entonces, diríamos de que Bukele tiene una forma, ¿no? Realista en su forma de manejar, ¿no? Y de alguna forma ese método lo ha llevado a cambiar alguna realidad en cuanto a la delincuencia en su país, ¿no? Y más allá de las críticas que ha llevado a algunas instituciones, al final el pueblo lo ha respaldado, ¿no? El pueblo le ha dado ese respaldo, porque en definitiva diríamos de que el pueblo de El Salvador ya venía cansado con la delincuencia, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo está tal vez gobernando, ¿no? Ese presidente que es joven y que, bueno, tiene tal vez una innovación en su gobierno, ¿no? Y puede ser un modelo interesante en nuestro continente, en América Latina. Muy bien, creo que es la compu que me está fallando por momentos. Voy a pedir su paciencia. Doctor, una consultita. Sí, adelante. Cuando hablamos del realismo, ¿quién era el que le promovía eso? Eh, ¿Qué son, dos pensador teo- o son dos teorías, ¿no? Elaboradas en la ciencia política, dos teorías de la misma ciencia que nos propone que la gente se adecúa, ¿no? De alguna forma son varios pensadores que nos proponen eso, como el mismo Jacques Rousseau en el contrato social habla, pero diríamos que son dos posturas tradicionales, ¿no? De manera general se habla. Entonces no hay un autor específico, ¿no? Sino es mayormente tradicionalmente que se conservan esas posturas en el campo de la ciencia política. Muy bien. Yo lo único que les voy a preguntar es, evidentemente, mencióneme las características tal vez de un idealista político o del realismo político, ¿no? Unas dos o una característica. Entonces, ustedes pueden repasar la diapositiva y ahí van a encontrar lo que va a ser la respuesta, ¿no? Muy bien. Entonces, Maquiavelo diría eso, ¿no? A él no le interesa la ética y la política, ¿no? Él sugiere al príncipe, al gobernador, tú gobierna con rigidez. Y puede darse el caso, pues los dictadores han tomado ese modelo, ¿no? De la forma de gobernar desde una perspectiva totalitaria, autoritaria, ¿no? Entonces acá ahí siempre ha habido una polémica, ¿no? Por ejemplo, Rousseau proponía que el hombre es naturalmente bueno, ¿no? Que la sociedad es quien la corrompe. Pero Maquiavelo decía, no, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen ser bueno. Entonces, hay gente que considera el pensamiento de Rousseau como válido, hay gente que considera a Maquiavelo como válido. Más allá de darnos cuenta si somos buenos o malos por naturaleza, lo cierto es que se puede llegar a construir el hábito de la ética, ¿no? Es decir, de que tal vez muchos al hacer una reflexión personal, digamos, me falta tal vez esto, ¿no? Quisiera alcanzar este nivel o este estándar de valores. Entonces, es eso lo que se debe trabajar en la ética profesional, ¿no? Porque antes de ser un profesional estamos como humanos, como personas, ¿no? Y es eso lo que se debe mejorar, ¿no? Más allá de cuál llega a ser nuestra naturaleza, ¿no? Si es buena o mala. Otro libro que es importante si alguien quiere descubrir más este campo es el Leviatán de Thomas Hobbes, ¿no? El Leviatán, Hobbes describe que es esa bestia que aparece en la Biblia, ¿no? Como una bestia enorme. Él dice, bueno, esa bestia, él la pone en paralelismo con el Estado, es decir, que dice que la bestia del Estado, ¿no? Y él dice una frase interesante, el hombre es un lobo para el hombre, para referirse a que el estado natural del hombre lo lleva a una lucha continua contra su prójimo, ¿no? En el Leviatán, eh, Thomas Hobbes propone de que a veces el Estado nos genera una competencia, ¿no? Una lucha, ¿no? Y se tergiversa lo que los griegos consideraban el estado armonioso, ¿no? Buscar servir desde ahí. Pero a veces vemos de que es a través de las instituciones gubernamentales, desde el gobierno en adelante, el Estado se puede llegar a convertir en un enemigo, ¿no? Tal vez de las personas, cuando tal vez nuestra Constitución define al Estado como todos los ciudadanos bolivianos,
que determinamos que vivimos en una expansión geográfica de nuestro determinado país. Pero eso obviamente en el concepto significa que el Estado somos todos nosotros, ¿no? Pero en la realidad, ¿será que realmente nos sentimos partes o los que se benefician del Estado tal vez sea solamente una casta, como se dice, ¿no? Un grupo de personas, ¿no? Entonces ahí hay una separación, hay una división, hay una lucha. Entonces en la realidad en América Latina podemos decir que a veces se ha dado esa circunstancia, ¿no? Por eso es que todos quieren ser parte tal vez del poder para obtener un beneficio, ¿no? Hace un tiempo atrás yo investigué esto, ¿no? Había visto una película que se llama La Ola, que es basada en un hecho real, sobre un profesor en Alemania, que le había preguntado a sus estudiantes si era posible volver al tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde Alemania causó mucho daño, ¿no? Al mundo, ¿no? Especialmente con la persecución de judíos. Y evidentemente llevando a cabo, encabezando una Segunda Guerra Mundial que fue fatídica, ¿no? Para el mundo entero. Y muchos de esos estudiantes decían, no, pues ahora ya no se puede volver a hacer eso, ¿no? En Alemania está de más decir de que uno no puede tocar estos temas, ¿no? De que se toca más de un índole educativo, ¿no? Pero los alemanes están lejos de jactarse de lo que han hecho, ¿no? Entonces, siempre tratan de disimular cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial en el país. Pero el profesor quiso hacer un experimento social, ¿no? Demostrar de que se puede volver a convencer a las personas a través de las ideologías, ¿no? Y entonces él propuso a sus estudiantes un saludo, les hizo creer de que ellos eran superior a los demás salones y que, bueno, tenían que ser parte de tener una identidad, ¿no? Tener su propio saludo, su propia vestimenta, y el grupo de jóvenes se la fue creyendo, pues, ¿no? A tal punto de que empezaron a formar pandillas porque se creían superior a los demás, algo que ya había pasado en Alemania, ¿no? Los alemanes creían que por su raza eran superiores a los demás, ¿no? Entonces él demostró de que cuando no se educa con valores o con ética, se puede volver a repetir la historia, ¿no? Alguien dijo por ahí, si no estudiamos la historia, estamos condenados a volver a repetirla, ¿no? Entonces, ya en el mundo se ha visto situaciones decadentes cuando la política no ha sido trabajada con ética, ¿no? Y que se puede volver a repetir, ¿no? En Alemania, por ejemplo, si bien, bueno, Europa, diríamos de que la ideología fascista, que fue la ideología que Hitler puso a cabo, donde los blancos se creían superior a los demás, diríamos de que no se ha erradicado al 100%, ¿no? Por ejemplo, a veces uno ve en el fútbol europeo, ¿no? Las barras del Real Madrid, las barras de equipos italianos. El otro día veía la barra de Lazio de Italia. Se le dice los ultras, ¿no? Y uno para acceder a esa barra no puede ser ni latino ni persona de color, solamente los blancos están ahí, ¿no? Entonces, evidentemente estos grupos son violentos, ¿no? Les gusta mucho presumir su supremacía blanca, es decir, que en Europa no se ha terminado, ¿no? Y como no se ha terminado, a esto se les ha llamado los neonazis, es decir, los nuevos nazis, ¿no? Es decir, de que aún hay personas que creen todavía en su superioridad, tal vez en su raza, o puede darse también en la cultura, en la religión. Y bueno, diríamos de que esto ha sembrado la política en la mente de las personas de alguna forma, ¿no? Esa división, ¿no? Por eso es importante saber de que la ética tiene que ser partícipe en la formación de las personas, ¿no? Seguramente ustedes en Introducción al Derecho han llevado a la pirámide de Kelsen, ¿no? Kelsen fue el autor de esto, un jurista y filósofo. Interesante que Kelsen era abogado y filósofo austriaco, ¿no? Kelsen en algún momento dijo, el derecho es una ordenación normativa del comportamiento humano, lo que significa un sistema de normas que regulan el comportamiento humano. Kelsen habla en esa teoría del derecho natural, ¿no? Aborda mucho acerca de dar cumplimiento siempre a lo que son las constituciones, las leyes y los reglamentos, ¿no? Sin embargo, Kelsen, después de la Segunda Guerra Mundial, fue invitado, por ejemplo, porque era un abogado de mucha trayectoria, a que sea partícipe en los juicios de Nuremberg. ¿Qué fue esto? Los juicios de Nuremberg fue, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, habían quedado oficiales de Alemania, ¿no? Vivos.
¿qué se iba a hacer con estas personas? Tenían que juzgarlas, pues, ¿no? Entonces, en la ciudad de Nuremberg, Alemania, se llevó a cabo los juicios y ahí se expuso, por ejemplo, los experimentos que habían hecho los alemanes, las grabaciones que ellos poseían, y eso se mostró al mundo entero y el mundo quedó impactado, ¿no? De cómo fue el trato de los alemanes con sus prisioneros, por ejemplo, ¿no? Y finalmente en estos juicios se le dio la pena de muerte a los oficiales que aún estaban vivos, ¿no? Recordemos que Hitler tomó la decisión de suicidarse, por ejemplo. Pero ¿por qué menciono a Kelsen? Porque Kelsen dijo, yo no puedo ser parte de los juicios de Alemania, porque según la constitución alemana, ellos han procedido cabalmente, han cumplido con sus leyes, ¿no? Ahí está el problema, ¿no? Si las leyes son formadas por políticos o, bueno, autoridades judiciales, políticas, si depende solamente de ellos, corremos un grave riesgo, ¿no? Porque en definitiva ellos pueden crear leyes y evidentemente se puede proceder al cumplimiento de las cuales, ¿no? Por eso les decía que las ideologías pueden ser peligrosas. Es decir, que mañana, quién sabe, un grupo de personas nos salga con que la pedofilia hay que legalizarla, pues sería una locura. Pero evidentemente para no caer en esas circunstancias es que el ser humano tiene que poseer la ética y la moral, la capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Y los alemanes eran un país sin ética, ¿no? Evidentemente habían formado una constitución sin ética, ¿no? Un marco jurídico sin ética. Por eso es que ellos creían que matar estaba bien a otras personas que no sea de su nacionalidad. Por eso creían que las personas que nacían en Alemania con discapacidad, los niños, tenían que ser envenenados. Y entonces fue algo peligroso, ¿no? Porque el derecho tiene que apegarse a la naturalidad, es decir, el derecho tiene que apegarse siempre a la moral, al juicio en común que todas las personas tenemos, ¿no? El derecho no depende, diríamos, de un político, no depende de un juez, de un magistrado. El derecho es de todos nosotros, es decir, que todas las personas tenemos que congeniar de manera común. Es decir, que si nosotros ponemos en manos de un político, en manos de un juez, evidentemente corremos un riesgo. Es decir, de que el derecho tiene que estar siempre al lado de la moral. Y la moral es lo que nosotros poseemos entre el bien y el mal. Es por eso de que el mundo rechazó a Alemania, ¿no? Más allá de que ellos habían aplicado en su cuestión jurídica eh, artículos y en lo cual habían cumplido con eso, ¿no? Pero obviamente que Kelsen veía el lado jurídico, ¿no? Sin embargo, diríamos de que en la naturaleza los alemanes estaban equivocados. Toda su constitución estaba mal elaborada porque evidentemente no había ética de por medio, ¿no? Por eso vemos de que la ética es fundamental en el derecho, es fundamental en el diario vivir de las personas, ¿no? Si las personas no están orientadas hacia el bien, corremos un riesgo. Y el poder sin ética conlleva una decadencia moral y el mundo lo ha visto, ¿no? Históricamente el mundo ha visto autoridades gobernar sin ética, ¿no? Tal es el caso de Mao Zedong en la China, que dice que siempre le gustaba estar con jovencitas, con niñas, una persona que mató millones de personas, ¿no? Que estaban en contra de su gobierno. Joseph Stalin hizo lo propio en la Unión Soviética, evidentemente para reformar su ejército, ¿no? Asesinó a muchos opositores, ¿no? Millones de opositores, si no me equivoco, entre 6 o 7 millones. De alguna forma Stalin era muy rígido, ¿no? En su carácter. Dice que un día agarró una gallina y empezó a desplumarla, ¿no? Y dijo, luego le dio, la gallina empezó a correr de dolor, pues, ¿no? Y luego le dio maíz y la gallina se olvidó del dolor y empezó a comer. Y él dijo, así se gobierna a los ignorantes, ¿no? Al pueblo tú le puedes robar, le puedes hacer daño, pero con que le des de comer, el pueblo queda tranquilo. Y a veces pasa, ¿no? La gente se aferra muchas veces tal vez a un bono, tal vez a algún beneficio, pero no vemos la corrupción que hay de por medio. Entonces nos pueden hacer daño, pero con que nos den algo, quedamos tranquilos. Algo que hacían los emperadores en la Roma antigua, ¿no? Le daban pan y circo al pueblo, ¿no? ¿Qué era eso? En los coliseos romanos,
la gente asistía a ver las luchas de los gladiadores, es decir, de los esclavos, ¿no? O a veces mandaban a los cristianos a pelear con leones y a veces obviamente morían de manera cruel, despedazados, ¿no? Pero el pueblo estaba entretenido, pues, mientras el emperador seguía con su corrupción, ¿no? Y a veces puede darse el caso, pues, ¿no? Que un festival por aquí, una actividad por allá, y la gente nos gusta, pues, la diversión, el entretenimiento, ¿no? Pero no nos ponemos a analizar de que, bueno, nuestra realidad no va a cambiar si no elegimos autoridades que tengan tal vez ese valor ético, ¿no? Por otro lado, tenemos acá, por ejemplo, a Francisco Franco, ¿no? En medio, ¿no? Que fue un dictador español que se llevó a cabo en España una guerra civil entre mismos españoles, ¿no? En busca del poder, ¿no? Francisco Franco persiguió incluso a aquellos intelectuales que escribían en contra de su gobierno. Estaba coartada la libertad de expresión para los medios de comunicación, para los escritores, ¿no? El gran ilustre poeta Federico García Lorca muere a manos de la persecución de Franco. Luego tenemos obviamente a Hitler y a Mussolini, ¿no? Que hemos visto lo que hicieron evidentemente durante la Segunda Guerra Mundial y también se dio acá en América Latina con la Operación Cóndor, ¿no? Donde los dictadores evidentemente ingresaron, ¿no? Y si bien ahí está dividido el asunto porque hay gente que le gustó el modelo fuerte, ¿no? El modelo fuerte de Banzer. Hay gente que le gustó también el modelo de Pinochet. Muchos consideran que Chile se logró consolidar con ese orden. Pero de alguna forma también diríamos de que puede haber cuestiones positivas tal vez en sus gobiernos, pero también mucha gente desapareció en ese tiempo, ¿no? Las dictaduras llevaron a eso. Entonces, la ética puede, si no es presente, yo diría, en los asuntos políticos, se puede transformar en una decadencia moral, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de que es importante, ¿no? El poder tiene que ir de la mano con la ética, ¿no? Porque si va con la ética, el poder va a servir para, diríamos, para hacer el bien, para poder servir a los demás y no buscar el beneficio de un grupo de personas o de una autoridad, ¿no? Conclusiones. Para resolver los problemas sociales, la ética debería ser respetada por todos. La relación entre ética y política es compleja, es cierto, pero es absolutamente necesaria para no caer en injusticias y la discriminación. No todo lo político tiene una dimensión moral. Hay aspectos de la política que se escapan de la ética, ¿no? Es cierto, por eso les decía que ponernos de acuerdo en muchos sentidos en estos asuntos es muy difícil, ¿no? Sin embargo, podemos ver en estas conclusiones de que la ética tiene que estar presente, ¿no? De que va a haber, obviamente, asuntos en los cuales la dimensión moral va a escapar, ¿no? De la realidad, ¿no? Por ejemplo, ver los proyectos de ley que hay en cuanto a las penas de muerte, las manos duras contra las personas, contra la delincuencia. Es decir, de que por más que alguien diga, no, pues no podemos quitarle la vida a otra persona o derechos humanos interceda, de alguna forma a veces hay que buscar el beneficio colectivo, ¿no? Entonces ahí puede ser de que la política tome otra postura, ¿no? Con la moral que cada uno pueda llegar a poseer. Pero entonces puede darse el caso de que haya aspectos políticos que escapan de la ética y de la moral, ¿no? Pero en definitiva diríamos de que siempre hay que buscar gobernantes que busquen el bien común y no el bien de uno mismo. Y buscar el bien común significa servir, y servir significa ser una persona con valores, con ética, ¿no? Eso sería el tema. He tratado de resumir porque, bueno, hay muchos aspectos que podríamos fundamentar mucho más amplio, pero no sé si hay tal vez alguna opinión, alguna pregunta con respecto a esto o alguna duda. Yo, Doc. Sí, adelante. Em, bueno, como usted mismo lo dijo, estudiar la filosofía o tratar de estudiar a todos los filósofos nos vamos a confundir, nos confundiríamos, digamos, ¿no? Pero todos tienen un punto de vista diferente. Por ejemplo, de Maquiavelo, en la obra que usted dice, El Príncipe, o sea, ahí te enseña de cómo el arte de gobernar o en el arte de manipulación y de poder hacer lo que o sea, hacer que los demás hagan lo que tú quieres que hagan. Aparte que se vea
que ellos mismos lo están haciendo, ¿no? Es el arte de la persuasión en el caso de Maquiavelo. O sea, él dice que cada gobernante debería tener el arte de la persuasión para poder hacer lo que el gobernador quiere, digamos. Pero en el otro lado, me gusta a mí mucho a Friedrich Nietzsche, Nixon. porque me gusta porque es, a ver, como, como que se sale del sistema, como que no se conforma con lo que te están diciendo, como que si te dicen algo, él dice, no, no es todo, hay algo más. Y entonces él dice, por ejemplo, tiene una obra que se llama La genealogía de la moral, y dice que no todas las personas buenas, que aparentemente son buenas, pero cuando ellos hacen el mal, todos decimos que son malos. Pero cuando las personas buenas hacen el mal, es más nocivo que las personas malas hagan el mal. Es algo confuso, pero si uno lo ve detenidamente, eso suele suceder en la vida real con gente cotidiana que uno se topa, que conoce, por ejemplo, no sé, compañeros de trabajo, la política, familia, y hablando de la moral, ¿no? Ya que usted ha puesto mucha énfasis en la moral. Y así que son dos diferentes entre Maquiavelo y Nietzsche, pero me gustan mucho los dos. Y obviamente como personas razonables que somos, agarramos lo bueno de lo que podemos y que nos pueda aportar a nuestro diario vivir, ¿no? Así que Muy, no todos los buenos son tan buenos. muy bien, muchas gracias. Interesante la opinión, muy buena, la verdad. Nietzsche, ¿no? Sí, Nietzsche igual es otro filósofo que muy recomendado para leer, ¿no? Muy polémico en el sentido de que dijo esa famosa frase, Dios está muerto, ¿no? Dando a entender de que el superhombre tiene que buscar, los seres humanos tenemos que buscar respuestas a través de la razón y ya no por la fe, ¿no? Nietzsche, más allá de eso, de fundamentar ideas, porque él no era una persona creyente, pero una persona muy culta, es cierto. Escribió libros como La Gaya Ciencia, Así habló Zaratustra, y ese libro de moral que menciona la compañera. Además de muchos tratados y obras, hay un momento que Nietzsche dice, la moral tiene un aspecto estético, dice, ¿no? Y eso me hizo pensar a mí, ¿no? ¿Por qué los seres humanos, cuando matamos, por ejemplo, una rata o una cucaracha, nos sentimos bien? Porque sentimos de que ese insecto, ese animal es aberrante, ¿no? Pero si matáramos un perro o un gato, no vamos a sentir que estamos haciendo algo malo. Y él dice, ¿pero por qué? Si en definitiva matar está mal, sea una cucaracha, una rata o matar a un perro. ¿O es que la moral tiene esos grados de estética? Es decir, que nuestra naturaleza, nosotros nos dejamos llevar, es decir, por las apariencias, ¿no? Y Nietzsche planteaba ideas así, que nos hace pensar, ¿no? Pero es importante, como decía la compañera también, de que cada filósofo tiene una teoría, ¿no? Una postura. Ese es el campo de las ciencias sociales. Nada está definido. Cada uno propone una cosa, otro propone otra, y ahí entra el debate. Son muchas subjetividades, es decir, cada sujeto tiene su propio estudio, su propia metodología, su propia experiencia y va proponiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona intelectual? Va recopilando, va agarrando, ¿no? Y al llenarse de información, él mismo va teniendo un propio criterio, una propia idea. Y en el derecho, Haskell es un intelectual, por ejemplo, él propone, ¿no? La pirámide. Habrá otros intelectuales de renombre que también se adecúan como eso, ¿no? Entonces, habíamos visto en la ética deontológica también, ¿no? Emmanuel Kant tiene una postura, es decir, de que en eso consiste las ciencias sociales. Es un camino de muchas posturas, ¿no? Es distinto al camino de las ciencias exactas, donde es más objetivo, ¿no? La medicina nos dice es así y es así. La contaduría, las ingenierías nos afirman esto es así y es así, pues, ¿no? Evidentemente hay más objetividad. Pero en este campo se teoriza mucho y es por eso que necesitamos lectura, necesitamos informarnos para siempre opinar con buenos argumentos
y ser legítimos en las opiniones que damos, ¿no? Me parece interesante cuando lo hacen así, como lo hizo recientemente la compañera, citando, mencionando, realmente buscando ese respaldo, ¿no? En autores. Eso es lo que ustedes debemos consolidar, ese rigor académico, ¿no? Pero la vez pasada, las opiniones que ustedes virtieron de manera personal igual me pareció muy buenas, interesantes, ¿no? Porque igual argumentaron y fundamentaron, ¿no? Más allá de las diferencias que a veces podamos tener, porque en la cuestión política hay mucho que debatir. Creo que las intervenciones que hubo en la clase presencial, y hasta yo terminé enriqueciéndome realmente al escucharlos, ¿no? Porque realmente vi las diversas posturas que hay y sus opiniones fueron muy concretas y bien argumentadas, ¿no? Y seguramente si pregunto a cada uno de los que están aquí presentes, cada uno tiene una postura, un pensamiento, ¿no? Y seguramente hay mucha tela que cortar en este tema. Pero vamos a quedar ahí. Sé que el tema es un poco complejo, por eso es que yo de alguna forma voy a tratar de resumirlo a través de posibles preguntas con sus respuestas, pero lo que ustedes hayan tomado en cuenta como apuntes, eso también con certeza va a ingresar para el examen. Doctor, Sí, coronel, adelante. sí, dentro de lo que hablaba la compañera, dentro de la genealogía de Mitch, o sea, prácticamente eso pasa no solamente en la política, obviamente que la política, como vulgarmente se dice, es cochina, ¿no, doctor? Que unos están arriba y si está arriba, entonces el de abajo tiene que estar con el de arriba. Entonces, si el de arriba se va, ya no le sirve el de arriba, pero ya van al de la izquierda o al de la derecha. Entonces, eso pasa en la política, también pasa, como ha dicho la compañera, en otras instituciones, ¿no? Que la gente lamentablemente está al lado de la persona que le conviene. Y si ya no le conviene, bueno, pues, o sea, ya la desecha. Ahora, dentro también de lo que ha explicado usted, tenemos también que tomar en cuenta que todo cambio es bueno, todo cambio es bueno. Entonces, ahora si evidentemente nos ha demostrado algunos gobiernos que no respetan lo que es los derechos humanos, ya no es ese tiempo arcaico como antes, ¿no, doctor? Sí. Que como usted nos ha mencionado, que los mataban, que les cortaban las manos, les cortaban la cabeza. Entonces, esos tiempos arcaicos, o sea, ya han pasado a la historia. Lo que nosotros tenemos que ver es hacia el futuro, ¿no? Y bueno, en todo lugar, y siempre va a haber buenos y malos, doctor. Muy bien, muchas gracias, coronel. Sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, está la opinión de que si no procedemos a un cambio y elegimos los mismos personajes, a veces pareciera de que queremos cambios con los mismos protagonistas, ¿no? Y creo que ese fenómeno se da mucho en América Latina, ¿no? Gobiernan los mismos de siempre también, ¿no? Y tal vez la gente confía en ellos porque piensa de que un cambio puede llevar a una situación más difícil. Sin embargo, yo, como dice el coronel, considero y concuerdo, tendríamos que buscar ese cambio, ¿no? Es cierto que hoy las leyes son más rigurosas, es cierto que los tiempos son distintos. Sin embargo, es decir, de que más allá de los cambios que pueda haber culturales, cambios de diversa índole, lo que debe prevalecer es la ética, ¿no? Eso es la reflexión que debemos llegar. Lo que debemos conservar en el tiempo son los valores. Entonces, eso nos va a llevar siempre a buscar un desarrollo humano, ¿no? Buscar una sociedad civilizada, ¿no? Si eso queda al margen, creo que corremos siempre el riesgo de quedarnos ahí estancados, ¿no? Una sociedad en la cual no avance para bien. Sí, hay alguna. Doctor, Sí. doctor, si bien decimos en nuestras leyes cada vez están más rígidas, pero no se ve que o sea, se la respeta. eh, Hay conveniencias, digamos, ¿no? Cuando hay que aplicarla a la ley. Yo pienso que no se la respeta a cabalidad, como usted dice, la ley en este tiempo, por más rígida que sea, no se la vulnera a veces. Ya, no, claramente es cierto, ¿no? Está de más decir de que todo lo que vivimos acá en Bolivia vemos que nuestro sistema judicial, el aspecto jurídico no es bueno, ¿no? Y también como educador les diría de que también la educación, el sistema, ¿no? La ley 070, por ejemplo, de educación, ¿no?
Y eso no es culpa de los abogados, no es culpa tal vez de los profesores. Bueno, algún sentido tenemos grado de culpabilidad tal vez, ¿no? Puede ser que haya colegas que tal vez Pero sean sí, adecuados al sistema, han fallado, pero- pero evidentemente diríamos de que hay un poder por encima de todo que está controlando, ¿no? Y en este caso diríamos el factor político, ¿no? Por eso es que se debe proceder tal vez a un cambio. En teoría diríamos de que, claro, se ha avanzado en el mundo a nivel general, ciertos derechos humanos se ha consolidado, ¿no? Luego de ver estos aspectos en la historia, por ejemplo, lo que fueron las guerras, se forma la Organización de Naciones Unidas, se forma derechos humanos, se trabaja mucho en diversas leyes, ¿no? Las primeras olas de feminismo, donde la mujer va ocupando un lugar protagónico en la sociedad, es decir, se va avanzando. Pero es cierto que en teoría, en la actualidad, está costando tener esa legitimidad, ser legítimo, ¿no? Tener, vamos a decir, esa objetividad. Está costando porque evidentemente diríamos de que las cuestiones políticas no están haciendo una buena función, ¿no? Como decía el coronel, cada uno vela sus propios intereses, ¿no? Y es notorio de que nosotros nos vamos a enfrentar ante ese sistema. Ustedes van a ser profesionales en ese sistema, ¿no? Y ahí va a estar el desafío, ¿no? Hay gente que cuando ingresa a un sistema solo se adecúa, se acopla, bro. Evidentemente por el temor, ¿no? De perder el trabajo, perder el puesto, pero en algún momento seguramente habrá profesionales y esperemos que sea este grupo en el cual saldrá y intentará modificar, pues, ¿no? Intentará innovar. Ese es el propósito, diría yo, el sentido de la educación, cambiar, ¿no? No repetir lo que ya estamos haciendo. Porque si repetimos, nos quedamos ahí, pues no avanzamos, ¿no? Y es cierto que la justicia hoy en día es alarmante en el país, ¿no? Es muy alarmante y más allá de que en teoría hemos alcanzado en el mundo, diríamos, muchos derechos, hoy en día son vulnerados, es cierto. Hay mucha vulneración y eso se debe a un trabajo enorme que tendríamos que hacer en el derecho de reformular y replantear muchas cosas, ¿no? Nosotros del lugar que nos toque estar, porque bueno, yo no sé, el día de mañana de aquí salga una autoridad posiblemente de nuestra región, ustedes de acá sean futuras autoridades, porque como les mencionaba, el derecho se congenia mucho con los asuntos políticos, ¿no? No mira a nuestro parlamento, mira a nuestras autoridades, hay muchos profesionales en derecho, ¿no? Entonces, si en algún momento está en la posibilidad, lo podremos cambiar siempre y cuando formemos lo que es la ética profesional, ¿no? Y si no, desde el lugar que nos toque estar, ¿no? Tratar de cambiar. Hoy yo digo, bueno, hoy intento ser tal vez ese docente que en algún momento quise tener o no tengo, no trabajo por eso. Es decir, hoy me toca estar de este lado, tal vez, en ayudar en el país, ¿no? En motivar tal vez a un grupo de profesionales que evidentemente tal vez tenga mayor poder, mayor influencia el día de mañana y lo puedan cambiar, ¿no? Entonces, mañana desde el lugar que nos toque estar como profesionales, esa es la reflexión, ¿no? Siempre podamos hacer un buen trabajo. Si alguien no lo hace, y bueno, a veces nos frustra, ¿no? Pero es decir, de que en algún momento tenemos que empezar por nosotros. Lamentablemente hoy tal vez las autoridades que tenemos en nuestra justicia, en nuestra política, está claro de que no están haciendo el trabajo más eficiente, ¿no? Pero como digo, todo es pasajero. En algún momento tienen que entrar otras personas que gobiernan y esperemos que lo haga de una mejor manera, ¿no? Y como yo siempre digo, el secreto para hacerlo es lo académico y lo ético, ¿no? Gente bien preparada y gente con alta calidad de valores, ¿no? Si ustedes poseen eso en su repertorio, seguramente van a llegar a lejos, ¿no? Por eso es el desafío de que siempre nos preparemos académicamente. De acá a 2 semanas acabaremos el curso. Y ustedes de acá a poco tiempo acabarán la carrera, pero nunca dejen de prepararse académicamente, ¿no? Sigan con ese ímpetu, veo que hay mucha preparación en este grupo, es un grupo que me ha tocado, que veo que hay muchas opiniones, a diferente de otros grupos que me ha tocado, y eso me alegra, ¿no? Ver que tal vez aquí hay gente preparada, gente que ya es adulta, algunos ya son profesionales, entonces seguimos buscando ese crecimiento, ¿no? Ese desarrollo y eso es satisfactorio, ¿no? Pero sigamos en esa búsqueda, pero también en la búsqueda de formar siempre valores, ¿no? Que siempre tengamos eso presente. ¿Hay alguna otra opinión más? Doctor, Doctor, es como decía la compañera acerca de Fitzi, que Fitzi dijo también, ¿no? Que la vida
no es un juego cuando se pierde o se gana. Constantemente es un proceso de evolución, donde lo cual hay momentos y ocasiones donde realmente se aprende con el dolor, ¿no? En ese momento no hay que acentuarse de las nuevas oportunidades y tampoco adecuarse en el dolor. Hay que buscar nuestras propias soluciones, ver hacia adelante para poder realizar o buscar un sentido del concepto de la realidad, ¿no? De cómo estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, compañero Santi. Muy buena la observación. Nietzsche es un filósofo interesante, ¿no? Realmente creo que muchos consideran a Nietzsche uno de los grandes pensadores en su tiempo, ¿no? Tal vez uno de los más influyentes en la filosofía occidental luego de los griegos. Así que en algún momento, si tenemos la oportunidad de leerlo, yo digo que lo exploremos, ¿no? Es interesante. ¿Hay alguien más? ¿Otra opinión más? Solo cortito, doctor. Imagínese cuán grande sería el avance que lograríamos si, por ejemplo, en Bolivia, cada profesional que se gradúe en distintas áreas, cada año aplicaría lo que nuestros docentes nos inculcan en las universidades, pero viendo la realidad, poco se ve, se refleja eso. Sí, es verdad, ¿no? Realmente yo siempre digo, bueno, que tal vez mi experiencia mía universitaria y de posgrado cuando hice, estuvo en un momento, me nació ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir queriendo, porque me di cuenta de que no sabía muchas cosas, ¿no? Y hasta ahora soy consciente de que hay muchas cosas que no sé, ¿no? Que mayormente a veces las aprendo evidentemente por una formación complementaria, porque cuando uno es docente tiene ese desafío, ¿no? De seguir aprendiendo, aprende de los estudiantes, aprende evidentemente a través de capacitaciones y bueno, está en ese deseo, ¿no? Pero yo diría de que una de las mejores educación que ustedes van a recibir es la que ustedes mismos se van a dar, la autoeducación. Han escuchado a veces de que cuando estamos enfermos, el médico dice no te automediques, ¿no? Acude a un profesional. Pero yo les diría que en educación, autoedúquense, siempre lean, siempre infórmense, aprendan todo el tiempo. Obviamente escuchen las opiniones, incluso cuando no estemos en desacuerdo, aprendamos a escuchar a los demás. Todo eso nos ayuda a crecer, ¿no? Y realmente diría de que la universidad es una base en la cual uno aprende una base importante, ¿no? Pero ustedes van a adquirir seguramente las estrategias y el conocimiento más amplio en la práctica, pues que lleva el derecho y evidentemente en la formación que ustedes se sigan dando. De acá saldrán, algunos se va a especializar, ¿no? No sé, en el Código Penal, en el Código Civil, es decir, hay muchas áreas en el derecho que ustedes pueden especializarse y cada uno tendrá un perfil que le guste más. Y yo diría de que sigamos en esa búsqueda, porque hoy la competencia en el camino profesional es ardua, ¿no? Evidentemente hoy no alcanza con ser un licenciado, y alcanza con buscar más y más. Y sé que algunos ya están por su segunda carrera y otros van por la primera, pero yo les diría de que hagan un diplomado. Mañana ustedes van a estar acá al frente como docentes, es decir, que pueden tener muchas oportunidades desde este lado. Muy bien, creo que el compañero Hidalgo quería decir algo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Más allá de tener o leer libros, yo la verdad recién estoy ahí enterándome de estas, que hay filósofos que estudiaron letras, pero yo me quedo con muchas, con dudas, y la única forma es yo sé que voy a tener que leer mucho para poder comprender, ¿no? Porque yo lo que explicaba ahí Maquiavelo, que decía que el hombre es malvado por naturaleza, y hay cosas que yo no, como con Maquiavelo no lo acepto, digamos, que dice él, ¿no? Porque también hay uno que dice, creo que Platón lo dice, que que el sabio no es malo, y que lo malo es de la ignorancia de la persona, digamos. Se vuelve malo por ignorante, ¿no? Y un ejemplo claro lo pondría yo ahí, al que llegó al mundo, Jesucristo. Yo la verdad
yo lo recomiendo, o es un gran sabio que yo no vi una maldad así que haya dañado, ¿no? Y yo ahí, yo analizo actual, ahora me vengo al mundo actual o a la actualidad, a la realidad, analizar por qué algunos somos malos y por qué otros no. Me pongo a pensar, ¿no? A analizar. Porque yo, por ejemplo, tengo una hermana, somos, digamos que somos yo y ella, ¿no? Somos la cara de la moneda. Mi hermana es una persona muy sensible, o sea, es más, si puede dar todas sus cosas, lo da y ella, ¿no? En cambio, yo la pienso, digamos, ¿no? Yo la pienso porque no, ¿para qué lo voy a dar? O no, yo soy así, digamos, ¿no? Mi naturaleza de mí, pero ella es diferente. Y, y hay uno que dice que, que un filósofo que dice, ahí pude entender, que el que tiene un corazón bondadoso es muy diferente, ¿no? Y entonces yo ahí poquito quiero diferenciar que también tiene que ver mucho con lo que tú sientes, con lo que tú profesas o tengas alguna religión para ser también una persona diferente a las demás que creo que no tienen fe o esperanza de un mañana o de después de la vida. ¿No? Yo algo así lo voy analizando, yo más tengo, como le digo, más dudas, más por qué esto, por qué lo otro, para qué ello. Yo la verdad tengo más incógnitas que respuestas al final de todo, digamos, ¿no? Y espero esta clase me ayude o esta materia me ayude a canalizar o entender muchas cosas que tengo, ¿no? De duda. Eso nomás sería, doctor. Muchas gracias, Hidalgo. Realmente, bueno, bienvenido al mundo de la filosofía, diríamos, ¿no? La filosofía está así, está llena de más interrogantes y uno tiene que buscar más el conocimiento y más y más. Pero muy buena postura en el sentido de que la clase pasada, antes de dar el examen, habíamos hablado de la ética cristiana, ¿no? Y según historiadores y muchos personajes coinciden de que Jesús es el personaje más importante que haya existido. La ética cristiana es una de las éticas más interesantes estudiadas porque ha llevado a muchos seguidores, ¿no? El modelo que deja Cristo es un modelo de valores altos, ¿no? Y es un modelo en el cual muchas personas se guían, ¿no? Se conducen para un crecimiento ético, ¿no? Es una alternativa que muchas personas a través de la fe buscan ese crecimiento, ¿no? Incluso les voy a adelantar en el alma de la toga, el autor también es creyente, ¿no? Y él propone, evidentemente, que el abogado tiene que depositar de algún grado de fe, ¿no? Es su postura de él. Pero, como les decía, esto está lleno de mayores interrogantes, ¿no? En eso consiste el campo de las ciencias sociales, ¿no? En realmente seguir teorizando, seguir buscando respuestas, pero en definitiva diríamos de que la ética, yo diría de que la reflexión más que todo a la que quiero llegar y a la que quiero ser claro, es que al finalizar esta materia, mi deseo es que ustedes puedan tener ese deseo del día de mañana servir como profesionales con ética, ¿no? Tener ese deseo siempre de salir a la sociedad a hacer el bien, ¿no? Yo sé que alguno dirá, sí, yo considero eso, ¿no? Pero realmente se necesita practicar eso para reformar lo que es el campo del derecho y la educación en general. Creo que Ana quería decir algo. Buenas noches, Licen. Buenas noches a todos. Bien, en cuanto a este tema, licenciado, respecto a la ética política, ¿no? En cierta medida comparto también la opinión con lo que es Rousseau, de que la política sí o sí tiene que estar aliada con la ética, ¿no? La ética no nos sirve de mucho cuando no contamos con el poder. El poder nos brinda la capacidad de hacer el bien a la comunidad, dice, ¿no? Entonces, en sí, si somos personas éticas y no contamos con cierto grado de poder, pues mucho no podemos hacer. Sin en cambio, tomáramos nosotros cierto cargo con poder y contáramos con los principios éticos correctos, entonces yo creo que sí podríamos ayudar a no solo nuestro país, ¿no? Sino a ser modelo también, como en este caso, en esos momentos está haciendo lo que es el país de El Salvador, ¿no? Está
haciéndose conocer como un país modelo, ¿no? De igual forma, en cierta medida, Argentina, al haber cerrado ciertos ministerios que prácticamente son, ¿qué digo, no? Prácticamente toman presupuesto que no es requerido, no es necesario, porque de igual forma veo ahora, ¿no? El área de cultura se basa netamente en serenatas, en baile, entonces no solo eso es cultura, como bien usted lo dijo, ¿no? Cultura es el teatro, que años antes sí se daba, el Colegio Bush fue uno de los lugares donde se llevaba a cabo muchas obras en las que los colegios participaban, sí se invertía antes en teatro, por ejemplo, en artes diferentes que formaban parte también de nuestra cultura. Hoy en día se ha basado en que la cultura es netamente baile y serenatas, ¿no? Eso es cultura, eso es incluso aquí en Yacuiba, ¿no? En la unidad de cultura, en eso nada más radica su presupuesto, habiendo el POA que cada año presentan, en eso radica su presupuesto. Entonces es triste porque nuestro país de esa manera se ha estado en declive, ¿no? En muchos aspectos en el que necesitamos crecer. Ahora, en cuanto a política, por ejemplo, eh, en cuanto a la ética y la política, la verdad que me ha tocado ver algo con lo que nunca yo pensé desde pequeña, ¿no? Personas que tienen que pisotear su ética, sus principios, para ser parte del poder, ¿no? Veía aquí antes el chaqueño, era muy contrario a lo que es el occidente, ¿no? O sea, siempre estaba el tema, al igual que los cambas y collas, ¿no? Igual, de igual forma, muchos acá se tenía esa diferencia, pero hoy en día yo veo, ¿no? Señoritas que no tienen idea a veces de lo que es la parte del occidente, ciertas artes ancestrales que se llevan allá. Hoy en día, en junio, lo están haciendo, ¿no? Siguiendo tradiciones que no corresponden a nuestra región, están siguiendo netamente por mantener un cargo con poder, ¿no? Los veo ahí con coca, así un bolo, señoritas de 24, 25 años, no tienen la menor idea de dónde nacen las cosas, todo por mantenerse en el poder. Pisotean sus propios principios, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que conozco años atrás y que siempre estaban en contra de personas del occidente, las escuché muchas veces hablar de forma racista. Mi persona, por ejemplo, proviene de raíces del occidente, mis padres son de Cochabamba y de La Paz, entonces siempre, a pesar que yo he nacido acá en Yacuiba, siempre yo hago de notar eso, ¿no? Que mis raíces son de allá. Entonces, pero hay personas que son de acá, de padres de acá, y hoy en día, por conservar, como dice usted, un cargo, un pisoteo sus principios. Y en ese sentido es que el poder no está llegando o no está haciendo lo que debería hacer, que es ayudar a la comunidad, ¿no? Justamente nosotros, cuando elegimos a nuestras autoridades, lo hacemos con la intención de que haya un cambio, ¿no? Optamos por ellos, les damos nuestra confianza, nuestro voto, pero ¿qué pasa? Es como usted mismo dijo, muestran su verdadera cara una vez que están en el poder, ¿no? Ya olvidan incluso. Y otro detalle importante también en cuanto a la educación, ¿no? Al tema político, porque sí o sí la educación es la que nos lleva alguna vez a llegar a la política, ¿no? Ya sea como asesores, ya sea incluso como postulantes, ¿no? A ciertos cargos políticos. Pero es triste porque hoy en día la meritocracia se ha perdido en nuestro país, ¿no? Es triste, muchos universitarios desertan de las carreras por las que intentan optar porque ven que hay jefes de unidades en ciertos cargos políticos que ni siquiera han terminado el bachillerato, ¿no? Ahora, yo tampoco desmerezco a las personas que han aprendido empíricamente. Hay mucha gente que empíricamente es mucho mejor que un profesional, pero en ciertos cargos de gran importancia hay personas que si bien no han terminado el bachillerato, tampoco tienen idea de lo que significa el cargo que están llevando. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto que ellos manejan, la unidad que ellos manejan, pues no cumple a cabalidad con su trabajo, ¿no? Y es triste ver en algunas instituciones públicas esa situación, ¿no? Antes que se pedía, la meritocracia estaba siempre en primer lugar, se veía a la persona más capacitada, no tal vez con tantas maestrías, pero sí a la más capacitada, tal vez con experiencia, ¿no? Hoy en día la gente ya no quiere hacer diplomados, incluso a duras penas llegamos a terminar una licenciatura. ¿Por qué? Porque asumimos de que no se
toma en cuenta lo que es la meritocracia, no van a notar nuestro esfuerzo, ¿no? A la hora de solicitar un trabajo. En los mismos bancos te quieren dar un sueldo mínimo hoy en día, por ejemplo, las personas que trabajan ahí, ¿no? Y mucha gente ha optado por tener negocios propios, emprendimientos, a pesar de que tienen una licenciatura. ¿Por qué? Porque los sueldos hoy en día, más que todo en las empresas privadas, son sueldos mínimos. Y en los cargos públicos entra gente netamente por un color político, ya no por política, ya no por ideología, sino por un color que hoy en día está predominando en el país, ¿no? Y así es cada 5 años. Cada 5 años vemos a los jóvenes estar bandereando, acompañando. Bueno, si es parte de la ideología que ellos tienen, adelante, pero lastimosamente es más por conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, eh, este, el tema de la educación es algo en lo que nuestro país tiene que trabajar muchísimo. Lastimosamente, el intentar, ¿no? Copiar con la ley 070 a ciertos países nos ha prácticamente volcado muchos años atrás, ¿no? Hemos retrocedido. Y también el tema de lo que es la meritocracia, ¿no? En cualquier tipo de cargo, ya sea público o privado, debería tomarse en cuenta. Así los jóvenes, las personas lucharían por seguir estudiando, por seguir preparándose, ¿no? En otros países sí se toma en cuenta toda esa situación y muchos jóvenes optan por clases aparte de inglés, otros idiomas, ofimática, muy aparte de las carreras que ellos lleven, siempre tratan de crecer profesionalmente. Pero pues en un país donde un color político te da un cargo, es difícil que alguien quiera superarse más allá de lo que tenga ya, ¿no? Entonces, eso un poquito en cuanto a mi opinión con el tema de la política, en cuanto tanto a la educación como también en lo que abarca hoy en día el país, ¿no? Lo que es la falta de ética de muchas personas que hoy en día tienen cargos públicos, ¿no? Es triste para mí, personalmente, ver que nuestro país ha retrocedido muchos años atrás, porque si bien antes teníamos quizás líderes que eran muy duros, no apoyaban al área rural, como ha venido haciendo este último partido estos años, por lo menos tenían la idea del capitalismo que ayudaba mucho a crecer a las empresas privadas. ¿Por qué las empresas privadas hoy en día te ofrecen un sueldo mínimo? Porque no están generando lo suficiente, ¿no? ¿Y eso es a qué? A causa de que se ha ido quitando el capitalismo, todas las entidades que antes eran capitalistas se han nacionalizado. Entonces ha quitado eso en cierta medida muchos empleos, las empresas privadas han entrado en declive y aún así tratan de llegar. Por ejemplo, se viene lo que es mayo y tiene que haber el incremento salarial, la retroactividad. Entonces las empresas prácticamente están ahogándose por cumplir con un país que no los está apoyando, ¿no? Y no los está apoyando desde sus instituciones públicas, que uno va, hace consultas a las instituciones públicas para algún trámite y no tienen idea, muchos de los que están a la cabeza no tienen idea de lo que se tiene que hacer. Uno tiene que ir y explicarles a lo que va y recién un poquito se están ubicando. No todos, obviamente, hay gente muy preparada en muchos cargos, ¿no? Pero en algunos que son necesarios, no. Entonces, ahí tendríamos nosotros también que empezar, ¿no? No podemos decir ellos, los de afuera, ¿no? Sino uno mismo, empezar desde su autoeducación, desde la formación que está inculcándose, porque si bien nosotros al estar en nuestro grupo, ¿no? Somos, como usted bien dijo, somos la mayoría de personas que, padres, o algunos ya trabajan, o personas que por nuestros trabajos no podemos optar por una educación regular y la tenemos que hacer mediante esta modalidad, ¿no? Pero estoy segura que todos nosotros tenemos la mejor intención de seguir preparándonos y bueno, esperemos que nosotros empecemos con el cambio, ¿no? De que de aquí en adelante nuestro país mejore en cuanto a la política y la ética, ¿no? Que esta realmente lleve una relación como tenía la ideología, lo que es Rousseau. Eso sería, licenciado. Muchas gracias. Más claro, imposible, ¿no? Lo que nos ha compartido la compañera Ana de un poco la realidad y esa descripción que hace de nuestra sociedad, ¿no? Actualmente en nuestro país. Hay mucho que hablar, ¿no? Realmente hay mucho que reflexionar y bueno, solamente nos queda seguir capacitándonos para que en determinado momento, cuando llegue la oportunidad desde el lugar que nos toque estar, poder cambiar, ¿no? Meritocracia, qué lindo sería, pues, ¿no? Que haya una compulsa y desde nuestro gobierno municipal
su gobernación, digan, bueno, a ver, quién es el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, y compulsar, y si entra el mejor, evidentemente el servicio público va a mejorar, ¿no? Porque el mejor va a estar en el cargo. Pero cuando no está el mejor en el cargo, evidentemente a veces desconoce y a veces no hay un servicio de calidad desde el lado público, ¿no? Evidentemente se ha perdido eso, ¿no? Tenía un docente en mi maestría que nos decía que él compulsó para ser profesor de inicial en Dinamarca, ¿no? Y evidentemente ahí tenía que pasar por un proceso de evaluación de los padres, de los administrativos y de los estudiantes, ¿no? Es decir, que si él lograba eso, evidentemente recién le iban al cargo, pero él competía con otros, que evidentemente el cargo de docente en Dinamarca es uno de los salarios más elevados junto con el de los médicos, ¿no? Y dice que no pudo entrar, ¿no? Porque evidentemente la competencia era por meritocracia, entraba el mejor. Entonces vemos que en otros países se aplica esa metodología en muchas cosas, ¿no? Pero que tal vez Doctor, estamos lejanos. ¿Sí? doctor, disculpe, al respecto sobre el tema del tema político, más bien el sector profesional no gira sobre el mismo eje político, no está competente a cómo va a evolucionar la política sobre las instituciones centralizadas al gobierno. A mi aspecto, el sector privado cada vez está siendo más grande y en el otro tema de la capacitación es cuando uno quiere adquirir, o más allá cuando vamos a adquirir una maestría, un masterado, creo que uno lo hace por idolatrarse a sí mismo. ¿A cuál tenemos miedo nosotros? Yo, por ejemplo, le hablo personalmente, si llegaría a hacer una maestría, ¿cuál sería mi desafío? El tratar de comprender más allá la ignorancia que yo tengo, ¿sí? El sentarme al frente de un espejo y preguntarme muchas cosas, y yo estando capacitado, estando con una maestría, creo que sería mérito propio. Eso sería. Excelente, muy bien. Es cierto, ¿no? Realmente yo digo que el conocimiento es algo que no termina, ¿no? En realidad siempre vamos a ignorar algo, más allá de que logremos los posgrados que logremos, y a veces se puede dar el caso, ¿no? De que a veces los intelectuales, por ejemplo, un máster, una persona con doctorado, peca de arrogancia. Y yo lo he podido evidenciar muchas veces, ¿no? Y eso se debe a que a veces los títulos académicos que podamos llegar a poseer no nos definen como personas, ¿no? Lo que nos define evidentemente son los valores, ¿no? Por eso tenemos que trabajar en esta asignatura entre buscar esa integración entre lo académico y lo ético, ¿no? No es malo aprender, no es malo prepararse, como tampoco, obviamente, buscar ese equilibrio entre lo personal, lo humano y lo académico, ¿no? Pero puede darse el caso, y eso es lo que vamos a ver ahora, evidentemente, de qué es la ética profesional. Con este tema vamos a ir cerrando ya. Vamos a tratar de ser breves porque no hemos tenido un descanso, ¿no? Y vamos a ir avanzando para poder ver la importancia que debe ser la ética, ¿no? La ética profesional en la formación de una persona, ¿no? Buscar ese equilibrio entre lo académico y lo ético creo que es el desafío de toda persona. Más allá de que, bueno, el mundo del conocimiento nos puede llevar, evidentemente, a creernos de que podemos, de que sabemos y tal vez estamos capacitados, ¿no? Pero diría de que ese es uno de los síntomas más grandes que puede haber a veces de ignorancia. Si en algún momento pensamos que sabemos mucho, realmente es que obviamos demasiado, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que tener la mentalidad de saber de que el conocimiento es algo amplio y ni aun con una licenciatura o maestría terminaremos de aprenderlo todo, ¿no? Sin embargo, si está en la disposición aprender todo el tiempo, tenemos que buscar ese camino, ¿no? Pero siempre y cuando sea conectado con la ética, eso es lo que queremos llegar en esta asignatura, ¿ya? Especialmente en este tema, principios generales de la ética profesional. Diríamos de que existen dos tipos de ética. Esto puede ser una pregunta para examen, ¿ya? Entre ética profesional y deontología profesional.
Puedo yo preguntar, mencióneme dos diferencias que existen entre la ética y la profesional y la deontología, ¿no? La ética profesional está ligada al deber, por ejemplo. Mejor dicho, la ética profesional está ligada a orientación al bien y la deontología nosotros habíamos visto que es orientada al deber. La ética profesional es no normativa. La deontología profesional son normas y códigos. La ética profesional propone motivaciones. La deontología exige actuaciones, ¿no? La ética profesional, conciencia individual predominante. La deontología aprobada por un colectivo de profesionales. La ética profesional es parte de la ética aplicada y esta se ubica entre la moral y el derecho, ¿no? La deontología es muy estudiada en el derecho porque es algo que está llevado con el deber, con el cumplimiento, como una ley, ¿no? Sin embargo, ambas son necesarias dentro de nuestra formación, ¿no? Obviamente, de que más allá de la normativa, de las leyes que puedan existir en una determinada institución o en un determinado estado, la ética profesional nos dice de que eso es parte de un hábito, ¿no? No es normativa, no está condicionada, pero evidentemente es algo que nosotros debemos adquirir o desarrollar, ¿no? Como puede darse el caso de la deontología, que sí es normada, que sí es un deber. Sin embargo, diríamos de que por momentos también habíamos visto que Kant decía que la deontología es un deber de conciencia, ¿no? Evidentemente uno tiene que hacer el bien porque tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, podemos ver a la ética como un deber o como un hábito, pero la ética tiene que ser parte integral de una persona, ¿no? Puede ser esta una pregunta de examen, ¿qué es ética profesional? A ver, ¿qué es ética profesional? Cuando hablamos de ética profesional nos referimos a ese conjunto de valores que regulan nuestra forma de actuar en el mundo laboral o profesional. Esas normas en teoría son nuestro marco de referencia para la toma de decisiones. Es decir, de que cuando hablamos de ética profesional nos referimos a ese conjunto de valores, pues, ¿no? Que de alguna forma nos benefician en nuestras acciones en el mundo laboral o profesional. Es decir, practicar lo que son la bondad, el respeto, la empatía, ¿no? Buscar evidentemente ese servicio y esa calidad humana hacia los demás, ¿no? Que de alguna forma vamos a decir, esto no está normado, pues, ¿no? Alguien dirá, bueno, yo en mi trabajo me aboco solamente al trabajo y no vengo a ser amigo, ¿no? Claro, puede darse el caso, ¿no? Evidentemente, pero diría yo de que en lo profesional también cobra relevancia este aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo que es gestión de talento humano, recursos humanos, analizan muchas veces en los trabajadores este aspecto, ¿no? Me tocó hacer un posgrado de administración educativa y nos guiaban o nos orientaban de que es vital siempre buscar la armonía de grupo, ¿no? Yo sé que cada uno tiene una personalidad, un temperamento distinto acá, ¿no? Algunos serán más sanguíneos, seguramente son muy amigables, tienen esa interacción social rápida, ¿no? Otros somos más coléricos o de alguna forma el colérico también, ¿no? Tiende a reaccionar, tiene su carácter, es impaciente, le gustan las cosas rápidas. Después tenemos también otros que son flemáticos, que son tranquilos y de pocas palabras, ¿no? Le gusta su espacio. Sin embargo, en la profesión yo diría de que tenemos que practicar estos valores, ¿no? Solamente con los colegas de trabajo, sino con nuestra familia, nuestro vínculo. Es importante siempre, a pesar de que esto no es, diríamos, algo normado, pero es una obligación profesional de nosotros mismos, siempre buscar esa buena convivencia. Eso es lo que nos produce la ética profesional. ¿Para qué sirve? Determina cómo se debe actuar un profesional en una situación determinada, ¿no? El profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones y la ética profesional prevé errores y determina qué está bien y qué no, tanto moral como éticamente, ¿no? En un mundo determinado campo profesional. La ética profesional busca privilegiar el bien común por sobre los intereses particulares de cada trabajador, lo que recién les decía, ¿no? Es buscar el bien común, ¿no? El bien de todos por encima del de nosotros mismos, ¿no? Y recientemente hablábamos de la política, ¿no? Y la política tendría que ir alineado a eso también, ¿no? Buscar el bien común por el de nosotros mismos, ¿no? Porque buscando el bien común
en definitiva, llegará el bien de nosotros mismos también, ¿no? Era lo que proponía Aristóteles, ¿no? El servicio a los demás. Vamos avanzando. Nuevamente, a ver, parece que tengo el percance. Vamos a volver a poner para continuar. Entonces, ese es un principio fundamental, ¿no? Que diríamos que debemos de examinar. Buscar el bien común. Y es algo que diríamos de que no solamente en la política, en la ética cristiana también, ¿no? Habíamos visto de que se propone eso, ¿no? El amor al prójimo. Es decir, la ética va relacionada en definitiva a eso, ¿no? En no solamente pensar en nosotros mismos, sino en pensar también en los demás, ¿no?